juicio. También hay los juicios a los ángeles caídos, a Satanás, y un juicio muy especial que habla la Biblia, que es sobre el juicio de los creyentes. Vamos a estar hoy hablando sobre estos diferentes juicios que están registrados en la palabra de Dios. Así que los juicios de Dios. Aquí vamos a ver sobre los juicios de Dios a los ángeles que pecaron, que desobedecieron. Y vamos a estar buscando la Sagrada Escritura, la palabra, en el libro de San Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Vamos a estar leyendo un texto acá, un versículo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio. Para ser reservado al juicio. Bien, aquí si seguimos leyendo, habla del mundo antiguo, ¿verdad? Del diluvio, de los diferentes juicios, de Sodoma y Gomorra, que ya hemos hablado, de los diferentes juicios que Dios ejecutó en la antigüedad. Entonces los juicios de Dios generalmente son los actos de justicia que Dios realiza, en la cual Dios dicta una sentencia o una resolución, ¿verdad? Como es normal, en todo juicio hay una sentencia, y estas sentencias son, ¿verdad?, consecuencia o resultado de esos juicios divinos sobre quien Dios lo haga. Bien, aquí el texto que hemos leído, segunda de Pedro número 4, dice que, y el apóstol Pedro haciendo referencia, dice que si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, fueron aquellos ángeles, ¿verdad?, que escuchando la voz de Satanás, que era Lucifer, escuchando la voz de aquel querubín, en ese plan allá en la eternidad que ideó de darle como un golpe de estado a Dios, de traicionar a Dios, hacer un trono. Entonces él convenció, dice la Sagrada Escritura, en Isaías capítulo 14, 12, Ezequiel 28 también de 12 en adelante, habla de que él convenció la tercera parte de los ángeles de Dios, esos ángeles santos que servían a Dios. Es decir, entonces estos ángeles desobedecieron, ¿verdad? No guardaron su fidelidad a Dios, su santidad, ¿verdad?, su forma delante de Dios, sino que pecaron contra Dios. Entonces dice aquí, si Dios no perdonó a los ángeles, sino que arrojándolo al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio. Es decir, que aquí hay un juicio que se menciona, que vendrá, que será a los ángeles, este juicio será ejecutado a los ángeles. ¿Cuándo? Bueno, eso será ya cuando Dios esté ejecutando todos los juicios finales. Debe ser antes del juicio final, que es juicio a todos los seres humanos, grandes, pequeños, chicos, de todo tipo, que habrá un juicio contra los que no creyeron, aceptaron a Dios nunca. Entonces, pero este juicio va a ser antes de los ángeles, va a ser antes del juicio final. Porque lo que no podemos decir con exactitud, el orden cronológico de fecha, cuándo Dios va a hacer esto. Pero Dios tiene un orden establecido en lo cual le va a ejecutar, va a realizar todas las acciones que están en su palabra. Entonces aquí la referencia que el apóstol Pedro dice, que si a los ángeles no lo perdonó Dios por haber pecado contra Dios, mucho menos va a perdonar a todo aquel que ha pecado, que ha infringido, que ha transgredido la ley de Dios y no ha aceptado a Jesús para buscar el perdón, para ser salvo y evitar la condenación del juicio que hay predicho. Entonces es una referencia, ni los ángeles, porque realmente los ángeles estaban rodeando a Dios, estaban en su trono, estaban en el cielo con Dios ahí, totalmente en una perfecta santidad. Y entonces pecaron, fallaron. Entonces Dios dice que lo arrojó al infierno, aquí dice la palabra,
Hay gente, hay doctrina por ahí, hay sectas, gente que dice que no hay infierno. Pero si Dios dice que hay infierno, hay infierno. ¿Verdad que sí? Así como hay gloria en el cielo de Dios, Dios tiene gloria, también hay infierno. Son dos lugares, no hay un lugar intermedio, son dos. La gloria de Dios, el cielo donde, está donde Dios habita en su gloria, y el infierno donde está Satanás con todos sus demonios y ángeles caídos que pecaron, y las personas que se han ido de este mundo, lamentablemente, sin haber dado el paso de arrepentimiento, de acercarse a Dios, aceptando a Jesús como su Salvador, que Dios le ha dado oportunidad a todos los seres de esta tierra, que escuchen, que oigan, que vean, ¿verdad? Las buenas nuevas de salvación del Evangelio. Entonces, aquí dice la palabra muy claro que Dios lo tiene preservado ahí para ese juicio en la cual ellos serán juzgados y recibirán su sentencia de acuerdo a la soberanía, la decisión eterna y decisión santa del Dios eterno. Eso es algo que es real, que es verdad, que va a suceder, porque está en su palabra, y la palabra de Dios son fieles y verdaderas, eternas, infinitas, y no fallan, son verdaderas, Dios no miente, y tal como la palabra lo dice, así será. Así que, amados hermanos, aquí vemos la advertencia que hace el apóstol Pedro para la gente que cree que no hay infierno, que hace lo que haga y haga lo que haga, Dios le va a librar de, si se van de esta tierra sin haberse reconciliado con Dios a través de Jesucristo, ya no hay más oportunidad, no hay. Es mientras se esté respirando aquí en la tierra, mientras estemos vivos, es que el Señor hace lo que va a hacer. Lamentablemente, después que la persona, el ser humano, quien sea, fallece, muere, ya no hay ningún tipo de oportunidad. Eso dice la palabra, que el árbol caerá, el árbol se queda como cayó. Ya, lamentablemente, es imposible que ya después de muerto pueda haber una oportunidad de perdón, de salvación. Segundo juicio que vamos a ver aquí es el juicio de Satanás. Satanás o de Satanás. Este juicio de Satanás lo podemos ver aquí en la palabra de Dios, en las Escrituras, en dos contextos. ¿Cómo así? Vamos a ver. Primero, o el contexto A. Vamos a ver este contexto. El Señor Jesucristo habla de que ya el príncipe de este mundo, como Él le llama, el príncipe de este mundo ya fue juzgado. Eso vamos a encontrar la palabra en el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 11. 11, capítulo 16. San Juan 16, 11, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice la palabra. Dice aquí que el príncipe de este mundo ha sido juzgado porque capítulo 16 de Juan, versículo 11. Dice aquí, Señor hablando, vamos a comenzar el versículo 8 para ver los contextos de los textos bíblicos. 8 dice, cuando Él venga, el Espíritu Santo, al mundo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, en Jesús. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis jamás. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ahora, ¿en qué contexto es que Jesús dice aquí que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado? Bueno, cuando dice aquí cómo ocurrió ese juicio de Satanás, en el cual Jesús se refiere aquí. Este juicio de Satanás ocurre en la cruz. En la cruz. Cuando Jesús muere en la cruz, cuando Jesús hace la obra redentora que culmina en la cruz, dice aquí, hay un texto que dice en Colosenses que despojó a los principados, era de ese decreto que había, despojando a los principados, al mismo Satanás, del decreto que había contra
contra los humanos. El decreto que había realmente era ese decreto sobre la ley, sobre el pecado, sobre la muerte por el pecado. ¿Quién tenía realmente la llave? ¿Quién tenía realmente la llave o la autoridad sobre la muerte, los pecadores? Jesús, Satanás. Satanás. Usted se va a Apocalipsis, allí dice que el Señor le despoja de la llave de la muerte, porque él era el que tenía como el control. Ahora, quien tiene el control después que cumple su obra redentora en la cruz, quien tiene el control de todo, porque es el postrer Adán que vence la muerte, vence el pecado, vence la muerte, vence a Satanás. Entonces ya el Señor Jesucristo tiene el control absoluto de todo, de todo. Por eso es que dice en San Mateo 28, 18, 19, la Gran Comisión, dice, se me ha dado toda potestad en los cielos y en la tierra. Jesús tiene potestad sobre los cielos y la tierra y lo que hay debajo de la tierra. Después que Jesús vence en la cruz y es glorificado, ya tiene control absoluto de todo. Jesús es Dios. Ahora bien, Satanás es derrotado, es juzgado y es derrotado en la cruz. Ahí en la cruz se cumple esa profecía de Génesis 3:15. Cuando Dios hace los juicios allí en Génesis, contra el hombre, dicta su sentencia contra la mujer y contra Satanás, en Génesis 3:15 da la primera versión profética mesiánica. Cuando dice, y tú le herirás en la cabeza y él te herirá en el calcañar. Ahí se refiere al momento de la cruz, donde Jesús hiere a Satanás en la cabeza, lo golpea en la cabeza. Ese es el juicio que Jesús le hace. Está golpeado ya, está derrotado y juzgado. Y él dice, le hiere en el calcañar, es decir, las heridas, las lesiones que le hicieron los hombres allí en la cruz, por intrusiones de los hombres, bajo la intuición, bajo la indicación del enemigo. Así que lo hirieron en el calcañar, es decir, los tobillos, donde le pusieron sus clavos, lo martillaron, ¿verdad? Es decir, que ese primer juicio que hay aquí contra Satanás es el juicio de derrota que Jesús le da en la cruz, juzgado. Porque aquí dice, el Espíritu Santo va a convencer al mundo va a convencer a la gente que no creen en mí, lo va a convencer de justicia por cuanto no lo veré jamás, de juicio por cuanto no, al príncipe de este mundo, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ya fue juzgado y derrotado en la cruz. Ese es el primer contexto. Ahora el segundo se refiere a otro juicio, ya será el juicio final contra Satanás, o el juicio ejecutado ya, consumado contra él, que será, y lo vamos a encontrar en Apocalipsis. A ver, ¿qué dice de ese juicio final? Ese juicio final de Satanás. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Dice aquí, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí está el juicio conclusivo ya, el juicio consumado ya, definitivamente y eternamente contra Satanás. Aquí dice el diablo, en la Biblia le llama el diablo, Satanás, la serpiente antigua, como usted le quiera llamar. Entonces dice aquí que el diablo que los engañaba, ¿a quién? A los hombres, a la gente. Engañaba a los hombres, a la gente, a toda la humanidad. Dice, fue lanzado en el lago de fuego, que arde con fuego y azufre. Oiga, quienes estaban ahí oiga, quienes habían sido juzgados, oiga, quienes habían sido juzgados antes que Satanás en cuanto al juicio de destrucción. Ya estaba la bestia en el lago de fuego y el falso profeta. Ya estaban ahí en el lago de fuego. ¿Y qué es el lago de fuego? El lago de fuego no es el infierno. El lago de fuego es un lugar que Dios ha preparado no para los seres humanos, no para ninguna persona. Esto fue preparado, dice la palabra de Dios en San Mateo 24,
preparado para el diablo y sus ángeles. Ese lago de fuego no fue hecho. Dios no lo hizo en ningún momento para el hombre. Tenemos que entendamos, que el hombre entienda esto. Que Dios es malo, que Dios es injusto, que Dios no tiene amor. Sí, por amor precisamente, mandó su hijo aquí a la tierra a morir. ¿Y de qué forma de muerte? Una muerte maldita, porque fue en cruz. Sacrificio, un sacrificio expiatorio, pero un sacrificio vicario contra Jesús, siendo inocente, el Hijo de Dios. Por amor Dios manda a su hijo aquí a la tierra. Juan 3:16. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? La gente, porque Dios dice que es amor. Sí, Dios es amor. Pero dice el texto bíblico también en el Antiguo Testamento que Dios es fuego consumidor. O sea, Dios es justo. Solamente amor. Y va a permitir todo lo que el hombre haga sin decretar y hacer sus juicios y las sentencias basadas en su verdad. Entonces, ¿qué pasa? Dios es justo. Dios es justo. Por eso Dios da oportunidad al hombre hasta el último minuto, hasta el último segundo de su vida, de que se arrepienta, de que se vuelva a Dios. Isaías capítulo 55. ¿Usted sabe lo que dice Isaías capítulo 55? Vamos a ver lo que dice Isaías capítulo 55. Dice aquí. Dice Isaías 55. Dice aquí. Deje el hombre, versículos 7 y 8. Isaías 55, versículos 7 y 8. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Está escuchando? La sugerencia, la advertencia que Dios hace, el llamamiento. Deje el hombre inicuo su pensamiento y el impío su camino, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual por su misericordia nos perdonará. Entonces Dios siempre ha estado llamando al hombre al arrepentimiento, a acercarse a Dios, a volverse a Dios, porque Dios no se complace en que el hombre sufra y que sea castigado, pero es el justo juicio de Dios. Es el justo juicio de Dios basado y fundamentado en su verdad. Claro. Entonces dice aquí que ese juicio, la segunda parte del juicio de Satanás que dice aquí, que será lanzado al lago del fuego. También allí van a estar los ángeles caídos, los diablos que hablamos ahorita, van a ser tirados ahí. Y lamentablemente, dice en el libro de San Mateo, que todo el que no fue inscrito en el libro de la vida no fue hallado, y todo el que no aceptó a Jesús como su Salvador y se reconcilió para buscar el perdón de su pecado, lamentablemente, que da dolor decir esto, dice que serán lanzados conjuntamente al lago del fuego. Pero ese lago de fuego, Dios no lo preparó para el hombre. Dios no lo preparó para el hombre. Dios no lo hizo para el hombre. Bien, vamos a seguir con el juicio. Ya hablamos, ¿verdad? Del juicio final. Del juicio final de Satanás. Hay una cosa, hermano, que hemos hablado. Hay más juicios de los cuales no hemos hablado. Que es el juicio final ya a todos los incrédulos, a todos los que no aceptaron a Jesús, que se le llama el juicio final, que está registrado en Apocalipsis, donde dice que todos, grandes y pequeños, chiquitos y de todo tipo de condición, de todo tipo de ¿cómo se llama? De todo tipo de condición, dice que no habrá, ¿cómo se llama? Habrá juicio para todo aquel que no haya buscado de Dios, que no haya se acercado a Dios. Entonces, lamentablemente, ese es el juicio final que habla en Apocalipsis, donde ya, ¿verdad? Dios culminará con este asunto de la humanidad.
Dice aquí, hay un dicho, una sentencia, dice aquí, Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al lago de la vida y para entrar por la puerta en la ciudad. Más, dice aquí, los perros estarán fuera y los hechiceros, fornicarios, homicidas, idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Lamentablemente dice que no podrán entrar, no van a entrar al reino de Dios. En aquel juicio estarán de pies todos, grandes, chicos, pequeños, no importa la clase social, todo aquel ser humano que no haya arreglado su cuenta, lamentablemente, con Dios, que no haya aceptado a su Hijo amado para ser perdonado de los pecados y libre de la condenación, participará en este juicio final de la cual habla la palabra de Dios. Es así, amados hermanos, es así, amigos, esto es serio, porque la gente lamentablemente dice como que no, la palabra de Dios, lo que habla la palabra de Dios, los acontecimientos que han habido, que se han visto, que han sucedido, lo que están sucediendo y lo que vendrán, van a suceder. Inevitablemente van a suceder. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no va a pasar. Se va a cumplir como tal, como cual lo dice. Al juicio que nosotros nos estamos refiriendo, se llama el juicio, el gran juicio del trono blanco, dice aquí. Y vi un ángel, y vi un gran trono blanco, y en él estaba sentado, delante de él, la cual huyeron las tierras y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el Hades y la muerte fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no estaba inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Lamentablemente lo que hemos hablado, amigos, hermanos, esta es la sentencia final de Dios de ese juicio final. Todos, aquí dicen todos los que serán juzgados y lanzados al lago de fuego. Dice que hasta la muerte y el Hades son espíritu de la muerte, un espíritu. El Hades es el espíritu que domina, o que está dominando, o que dirige, o que cuida, o que es el responsable del Hades. Dice que también fueron lanzados al lago de fuego. Dice aquí que esta es la segunda muerte y la muerte definitiva. Porque la primera muerte física, pues todos seres humanos padecemos, morimos, y vamos, ya nos llevan, nos depositan a la tumba. Esa es la muerte, primera muerte física. Pero todavía la muerte espiritual es donde va a estar la ausencia, la ausencia de Dios para siempre, es esta muerte, la segunda muerte, que es la muerte espiritual eterna, que es el alejamiento o jamás poder ver a Dios, ver la presencia de Dios, lamentablemente. Vamos a estar hablando del último juicio que hemos aquí buscado, que es un juicio muy especial. Dice aquí, es un juicio muy especial. Vamos a estar viendo, ver lo que dice aquí el texto. El juicio a los creyentes. 2 Corintios capítulo 5, verso 10. Ahí vamos a estar concluyendo esta parte de hoy ya sobre los diferentes juicios de Dios. Vamos a ver lo que dice aquí. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este juicio aquí es un juicio especial,
delante del tribunal de Cristo. ¿Cómo es la Biblia habla sobre este juicio? ¿Cuál juicio es este? Bueno, este es un juicio, dice aquí, para recibir o no recibir. ¿El qué? Recompensa, para recibir premios, galardones. ¿Se acuerda que el apóstol habla de la corona de la vida, la corona de justicia, la corona de la vida eterna, la corona de... Habrá corona, habrá galardones, habrá premios, bendiciones. Entonces, dice aquí que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Cuando aquí dice es necesario que todos nosotros, el apóstol Pablo se está refiriendo no es a toda la humanidad, a los seguidores de Cristo, al pueblo de Dios, al pueblo de Dios. Porque aquí no se habla de juicio de condenación. Esto no es juicio de condenación. Este es un juicio de entregar recompensa, galardones, bendiciones, o no entregar al que no la ganó. Eso es lo que dice aquí la palabra. Dice aquí, en este tribunal de Cristo, dice que cada uno recibirá según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, que las obras malas de nosotros, de los creyentes, los cristianos, salvo, serán juzgadas por Cristo. Y lamentablemente, dice el apóstol Pablo, sí, habrá salvación, se salvará, el alma será salva, pero habrá un castigo de no recompensa, nada. Entonces, otros recibirán con recompensa por lo que hayan hecho, las obras que hayan hecho a favor de Cristo, a favor del Evangelio, a favor de Dios, mientras tuvieran el cuerpo aquí en la tierra. Eso es lo que dice aquí el texto bíblico. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. O sea, mientras vivíamos aquí en la tierra. Mientras vivíamos aquí en esta tierra. Dice aquí, sea bueno o sea malo. O sea, no habremos hecho obra buena, entonces las obras que hemos hecho serán malas ante Dios. Obras, dice aquí, obras. Es decir, que entonces ese juicio, como dice aquí la palabra, es un juicio para recibir o para no recibir recompensa delante del tribunal de Cristo. O sea, es el mismo Cristo que va a entregar y que no va a dar y que no va a entregar a quien no se lo haya ganado. La recompensa, los premios, vamos a llamar, los galardones que el Señor tiene preparado para cada cual que haya trabajado en su obra de una manera fiel, de una manera, ¿verdad?, obediente, de una manera dedicada a Dios. Entonces, dice la palabra de Dios que todos vamos a comparecer ante ese tribunal, todos los creyentes, todos los cristianos salvos, vamos a estar de frente en ese trono, viéndole la cara a Jesucristo. Por esta tarde nosotros vamos a terminar este tema. Nos queda otro tema para la próxima enseñanza o conferencia, que serán los juicios apocalípticos. Ahí concluiremos esta serie de los juicios de Dios, los juicios apocalípticos que están registrados en el libro de Apocalipsis. A ver cómo el Señor nos permite que podamos desarrollar estos temas interesantes, los juicios apocalípticos de Dios. Que Dios le bendiga y Dios le dé una feliz y bendecida tarde en el nombre de Jesús.